Hola y bienvenidos a Finanzas para Millennials, el podcast donde desentrañamos el mundo financiero con un toque fresco y desenfadado. Soy Dani Vara y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque suene a película de espías, es más real de lo que nos gustaría. El phishing bancario en 2025. Sí, amigos, los ciberdelincuentes no descansan y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. ¿Te quedas? Arrancamos. Finanzas para Millennials, en el debate. Imaginamos que estás tranquilamente revisando tus correos y de repente, ¡bam!, un mensaje de tu banco diciendo que hay un problema con tu cuenta. Te piden que hagas clic en un enlace y que verifiques tu información. Suena legítimo, ¿verdad? Bueno, pues no. Esto es lo que conocemos como phishing, una técnica donde los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias reales, confiables, para robarte información sensible como contraseñas o datos bancarios. Y es que los tiempos cambian y los estafadores también actualizan sus métodos, no descansan. Veamos algunas de las tácticas más recientes. Está el vishing con V, que no es un error tipográfico. El vishing combina voice y phishing. Aquí los estafadores, y da mucho miedo, te llaman haciéndose pasar por tu banco y alegando algún problema urgente. Lo último es clonar la voz de algún conocido, incluso familiar, y hacerse pasar por él. Fíjate, ¿eh? Te piden información confidencial o que realices transferencias. Recuerda, tu banco nunca te pedirá datos sensibles por teléfono. Esto es lo más importante. También tenemos el phishing, pero en redes sociales. Y es que Instagram no es solo para fotos de brunch y selfies. Los estafadores envían mensajes directos o correos electrónicos que parecen oficiales, solicitando que inicies sesión en una página falsa, como siempre, para robar tus credenciales. Así que tienes que mantenerte alerta, aunque estés en redes sociales, y verificar siempre la autenticidad de estos mensajes. Y ante la duda, no contestes. Y por último son los fraudes del CEO, y es que aunque suene corporativo, porque lo es, esto puede afectarnos a todos. Los estafadores se hacen pasar por figuras de autoridad, como tu jefe o incluso un representante bancario, y te piden transferencias de dinero o información sensible. Verifica siempre la identidad de quien te solicita este tipo de acciones. Ante la duda, si tienes una vía directa con él, escríbele. Y es que para que veas que esto no es solo teoría, hay algunos casos recientes. Por ejemplo, en Cantabria, 6 personas fueron víctimas de la estafa del falso hijo en apuros a través del WhatsApp. Ya sabes, te escribe un número nuevo diciendo que es tu hijo, que está con problemas en un aeropuerto, que necesita dinero, una transferencia rápida y que se le haga. Bueno, pues estas 6 personas en Cantabria perdieron más de 20.000 euros. Los estafadores se hicieron pasar por sus hijos, solicitando, como te digo, dinero de forma urgente. Y claro, ante la urgencia, uno se bloquea y hace lo que piden. Y cuando te das cuenta, pues has perdido el dinero y ves que no son tus hijos. Además, en Galicia, la policía alertó sobre un incremento de denuncias por ciberestafas bancarias. Los delincuentes contactaban a las víctimas haciéndose pasar por empleados bancarios y solicitando datos y claves de acceso. Para que veas estos 2 ejemplos que son casos reales y que esto está ocurriendo en el día a día. Y para poner un poquito de luz en todo este asunto, contamos hoy en Finanzas para Millennials con Francisco José Quevedo Redondo, abogado y responsable del Departamento de Fraudes Online de Asoban Abogados. Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Aníbal? Lo primero, encantado de la oportunidad que me dais, y que entiendo que va a ser
súper ilustrativo para todos. Yo además creo que sí, porque es un lujo contar con un abogado experto en estos temas en los que, la gente yo creo no es tan consciente del daño que nos puede hacer este tipo de fraudes. Así que te voy a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Desde el punto de vista legal, ¿qué pasos debe seguir una persona que ha sido víctima de phishing, para intentar recuperar su dinero? Bueno, considero que si has sido víctima de phishing, los primeros pasos son esenciales. Lo más importante y lo primero que aconsejamos desde el despacho en el que me encuentro trabajando, que es Asoban Abogados, es notificar inmediatamente al banco sobre la transacción fraudulenta para que se puedan bloquear las cuentas y tarjetas afectadas. Es vital recopilar toda la información relacionada con los correos electrónicos, mensajes, capturas de pantalla, cualquier documento que pueda evidenciar el fraude. Y posteriormente, y sin lugar a dudas además, hay que presentar una denuncia formal ante la policía, Guardia Civil o el cuerpo de seguridad más cercano que tengamos en ese sentido, ya que este documento será clave para cualquier reclamación posterior. Si sigues estos pasos o si se siguen estos pasos, pues desde nuestra experiencia vemos que se mejoran las probabilidades de recuperar el dinero perdido. Uh-huh. Bueno, ya tenemos el primer tip, el primer consejo. Vamos a ponernos en la situación de que esto ya ha ocurrido. De repente vemos que somos víctimas de algún tipo de este tipo de fraudes. ¿Qué responsabilidad tienen en este caso los bancos en casos de phishing bancario? De hecho, te voy a preguntar, ya que te tengo a ti como abogado, si existen leyes que los obliguen a compensar a los clientes afectados. Sí, pues efectivamente en España los bancos lo primero que es que deben garantizar la seguridad de las transacciones bajo la actual Ley de Servicios de Pago. Uh-huh. Si se demuestra que la entidad bancaria no tomó las medidas de seguridad adecuadas o no actuaron con la suficiente diligencia, pueden ser responsables de dichas pérdidas económicas de sus clientes. Según este despacho en el que me encuentro trabajando, Asoban Abogados, los bancos tienen que devolver el dinero sustraído, salvo que demuestren negligencia grave del cliente. Por lo tanto, pues si tu banco o el banco se niega a compensar ese dinero, lo más recomendable es siempre acudir al asesoramiento jurídico de un experto en esta materia, pues para defender esos derechos que te han sido vulnerados, ¿no? Uh-huh. Me estás comentando en este punto que, claro, ellos tienen sus mecanismos para protegerse y para proteger al cliente. En el caso de que, fuera un poco negligencia por su parte, pero ¿y si la negligencia, o vamos a no llamarlo negligencia, sino desconocimiento, no se dio cuenta el propio cliente y fue el que, digamos, la lió? En ese caso... Sí, pues en ese caso es importante saber y detallar que, y lógicamente analizando caso por caso, tendríamos que ver si el banco, en base a ese historial bancario habitual que tiene del cliente, efectivamente no pudo sospechar que se trataba de un fraude. Uh-huh. Realmente el banco es depositario de nuestros fondos y como tal tienen que garantizar que nuestros fondos estén a salvo y seguros. Ante la sospecha de fraude, el banco tiene que bloquear, como decía antes, las cuentas y tarjetas del cliente. Actuar de motu propio. Efectivamente. Vale, perfecto. Y ya que te tengo también y que eres abogado, cuéntame cómo está la legislación actual en España, para combatir el phishing y otros tipos de fraude. Uh-huh. Pues en España hay que decir que ha avanzado bastante la normativa y jurisprudencia, de hecho, de aplicación en la lucha contra el phishing, gracias a la actual Ley de Servicios de Pago que tanto comento, y como digo, pues también junto a la jurisprudencia que cada vez va avanzando más en esta concreta materia, dado que los casos no paran de aumentar vertiginosamente. Cada vez es mayor todo este tipo de cuestiones, y no solo este ámbito se circunscribe a España, sino que también la normativa emana desde Europa. Es importantísimo la rapidez con que evolucionan las técnicas de los ciberdelincuentes, y todo esto dificulta que la legislación sea completamente efectiva, como ya nos podemos imaginar. Pero siempre yo indico que es fundamental una actualización constante de las leyes y una mejor colaboración entre las entidades financieras y las autoridades para prevenir y sancionar este tipo de delitos, ¿no? Sí, que además vemos día tras día que suelen ir bastante a la cola de este tipo de temas. Normalmente, hasta que no avanzan mucho,
este tipo de fraudes, no se llegan a tomar leyes, no se llegan a hacer leyes, no se llegan a tomar medidas cara a esto. A lo mejor somos un poco lentos, ¿no?, en el momento de legislar este tipo de acciones. Por desgracia, sí, así es. Pero bueno, poco a poco parece que ya se van tomando medidas para prevenirlo y para atajarlo. Uh-huh. En el programa de hoy hemos estado hablando de phishing, de smishing, y te quería preguntar, desde el punto de vista legal, ¿se tratan igual en los tribunales este tipo de fraudes? Pues es una muy buena pregunta. Tanto phishing como vishing y smishing son variantes del ciberfraude conocido como spoofing, ¿vale? Este ciberdelito es el mismo y suele venir dado por la suplantación de nuestra propia entidad bancaria. Lo único que cambia en cada una de esas variantes es el canal a través del que esto se produce. Es decir, el vishing, por ejemplo, se produce en el phishing a través de llamada telefónica. En el smishing, por ejemplo, este fraude se produce a través de SMS. Es decir, como digo, lo que cambia, siendo el mismo hecho, lo que cambia es la vía por la que se produce. Desde el punto de vista legal, como digo, el hecho es el mismo, pero se diferencia en ese canal. El objetivo es el mismo, engañar a la víctima para obtener la información confidencial o financiera de esa víctima seleccionada. Y importante decir que los juzgados van a evaluar cada caso según las circunstancias específicas, pero en esencia la respuesta judicial es similar para cada una de esas modalidades que me acabas de indicar. Uh-huh. ¿Os ha llegado una duda que me acaba de surgir? ¿Algún tipo de fraude a vuestro bufete, a Soban Abogados, de esto tan nuevo que da tanto miedo, que son los fraudes suplantando la voz de a lo mejor un familiar, ahora utilizando las inteligencias artificiales? Sí, efectivamente, nos llegan fraudes de todo tipo estos días. Hay un montón de variantes de ciberdelitos. Cada vez, como digo, las técnicas son más depuradas y este concreto fraude del que me hablas ya se está comenzando a dar. Es que da mucho miedo ¿eh? Sí, realmente sí. Más allá incluso de la suplantación de la voz de un familiar, hablamos mucho también de WhatsApps en los que se pide suplantando a ese familiar que les ingresen un dinero porque se han quedado sin dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, la estafa del familiar que pide dinero se nos está dando muchísimo. Eso, te voy a confesar que yo he recibido por lo menos 2 o 3 de este tipo en mi WhatsApp personal. Hola, ¿qué tal? Soy un familiar que estoy atrapado en un... ¿cómo era? En un aeropuerto. Sí, suelen meter cualquier excusa para hacernos ver que, que nos escriben desde un móvil ajeno, pero que son ellos y que se han quedado sin dinero por X cuestión y que a partir de ahí que por favor que les ingresamos una cantidad de dinero porque se quedan atrapados o bloqueados o están en una circunstancia límite, ¿no? Uh-huh. Ya te digo que esto, fíjate que me ha llegado hasta mí. Y Francisco, ¿qué medidas legales se pueden tomar contra los estafadores? Ya que muchas veces está demostrado que operan desde otros países, a lo mejor incluso hasta fuera de Europa. ¿Hay algo que vamos a hacer en este tipo de casos? Aquí esta pregunta es relevante y vamos a reenfocarla un poco. Sí. Cuando los estafadores operan desde el extranjero, se activan mecanismos de cooperación internacional como órdenes de detención en Europa o los acuerdos con Interpol. España participa en estas redes globales para facilitar la persecución de los delitos transnacionales, aunque la colaboración internacional puede ser también efectiva en ese caso. La rapidez, como digo, con la que actúan las víctimas denunciando este delito puede marcar la diferencia en la recuperación de los fondos. Todo esto ya lo comentábamos antes. Ahora bien, entendemos que actuar contra los ciberestafadores no conseguirá devolver a la víctima el dinero que le ha sido detraído fraudulentamente, porque entendemos que la vía penal va a desembocar en acabar siguiendo la pista de lo que se llama el mulero, ¿vale? ¿Qué es la figura del mulero? La figura del mulero suele ser un testaferro, una especie de intermediario que no es el cerebro de la operación, sino que suele ser una persona sin recursos, como puede ser un mendigo o un chavalín de 20 años, que generalmente suele ser insolvente, y que pone su cuenta, como cuenta testaferro, para recibir ese dinero de origen ilícito. De manera que el trabajo que les ofrecen estos cerebros de la operación ciberdelincuentes realmente consiste en recibir en su cuenta una cantidad de dinero X
y luego transferirla por cuentas irrastreables. De este modo, cuando lleguemos a saber qué cuenta es la receptora de nuestra operación fraudulenta, vamos a acabar pillando, entre comillas, ¿no?, en la vía penal a ese mulero, pero no al cerebro de la operación, ¿vale? Vale. Creo que ha quedado muy claro y fíjate que me parece esto súper interesante, ¿eh? Porque yo no sabía que existían este tipo de intermediarios en este tipo de estafas. Madre mía, sí que están bien organizados, ¿eh? Sí, la verdad es que lo tienen todo atado para seguir operando y que al final, pues bueno, pues ese cerebro de la operación, como digo, pues pueda seguir estafando impunemente. Y Francisco, desde Asoban Abogados, ya que veis tanto este tipo de casos de ciberestafas, te quería preguntar, ¿tú qué papel crees que juega la educación financiera y tecnológica en la prevención de estos fraudes? Y además también te iba a preguntar, a colación de esta pregunta, si hay iniciativas legales para promover esta formación ahora mismo. Pues en este caso, a ver, la pregunta es maravillosa, juega un papel absolutamente relevante. La educación financiera y tecnológica es crucial para prevenir este tipo de fraudes. En España ya existen, de hecho, iniciativas como el Plan de Educación Financiera promovida por el Banco de España, así como fuera incluso de España el Anti-Phishing Working Group, que buscan formar a los ciudadanos en la identificación de este tipo de riesgos. Asimismo, también existen entidades como el INCIBE, que ofrecen recursos y campañas para mejorar la ciberseguridad. De mi lado, considero que fomentar esta educación reduce considerablemente la posibilidad de que las personas caigan en estafas como el phishing, y con dicho objetivo, pues desde el despacho Asoban Abogados hemos creado incluso una guía descargable desde nuestra página web para que todos los ciudadanos, empresarios o personas físicas puedan entender los fraudes online a los que podrían enfrentarse pues incluso este año y que ya pues estamos sobre la pista de todos ellos. De esta manera, pues un poco enfocar cómo actuar jurídicamente frente a este tipo de fraudes para recuperar las cantidades sustraídas o incluso evitar caer en la estafa, como digo, siempre será pues una herramienta crucial para atajar el problema, ¿no? Además que siempre lo hemos dicho aquí en Finanzas para Millennials que la información es poder y más en este tipo de temas que tratamos como es la educación financiera. Por último, Francisco José, te quería preguntar qué cambios legales o avances legislativos se esperan en los próximos años para combatir este tipo de estafas, el phishing y demás. ¿Cómo van a impactar a los usuarios y a las empresas que también son receptoras de este tipo de fraudes? Así es, se espera que la legislación tanto europea como española continúe fortaleciendo la ciberseguridad con medidas más estrictas, tanto para empresas como para personas físicas, así como mayores sanciones para los ciberdelincuentes. Es probable que se desarrollen nuevas normativas para proteger mejor a los usuarios de plataformas digitales, pero estos cambios, tendremos que esperar un poco todavía para verlos. Entendemos que además podrían incluir sistemas de autentificación más avanzados y una mayor obligación de las empresas de proteger los datos de sus clientes, beneficiando tanto a sus usuarios como incluso a las entidades, lógicamente, responsables de este tipo de brechas de seguridad. Bueno, a ver si es verdad y desde las altas esferas vemos que se ponen las pilas en este tipo de legislaciones que tanta falta hacen y más por la velocidad a la que actúan este tipo de ciberdelincuentes. Y además, como comentabas antes, desde Asoban Abogados habéis lanzado recientemente en colaboración con Interbel la guía sobre el phishing bancario en 2025, donde además, te echando un vistazo, se explica cómo los ciberdelincuentes utilizan este fraude por internet para robar información personal, confidencial y que, esto creo que es importante que la gente lo sepa, que es descargable de forma gratuita en la web vuestra, en Asoban Abogados, ¿no es así? Así es, la verdad es que es una guía muy completa que creemos que va a servir como manual para estar prevenidos ante este tipo de ciberataques y, por desgracia, una vez ocurridos los mismos o llevados a cabo, pues saber tener esa respuesta para tratar de solucionar los mismos con la suficiente agilidad que el procedimiento en este caso no solo necesita, sino también merece. Perfecto, pues creo que ha quedado clarísimo. Francisco José Quevedo Redondo, abogado y responsable del Departamento de Fraudes Online de Asoban Abogados. Muchísimas gracias por estar hoy en Finanzas para Millennials con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros por todo y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno.
Bueno, como ves, el phishing, el vishing, el smishing es una amenaza real y en constante evolución. Sin embargo, con conocimiento y precaución podemos proteger nuestras finanzas personales y navegar por el mundo digital con confianza. Recuerda, la seguridad comienza contigo. Mantente alerta, infórmate y sobre todo no dudes en compartir esta información con tus amigos y familiares que creas que le puede venir bien. Juntos podemos hacer frente a estas amenazas y mantener nuestras finanzas a salvo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Finanzas para Millennials. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima semana y mantente seguro en el mundo digital. Un abrazo, yo soy Dani Vara. Adiós.